Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Es un privilegio maravilloso que Dios nos regala poder estar delante de su presencia. Recuerden que somos Iglesia Soldados de Jesucristo, ministerio de estudio, de apoyo bíblico, todos los días trabajando al servicio del pueblo de Dios, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario, y para hoy nos corresponde Lucas, el capítulo 24. Nuestro tema de hoy, tiempo con Jesús. En este capítulo nos narra acerca de la resurrección de Jesucristo, acerca de cómo vivieron sus discípulos esos primeros momentos después de la resurrección. Muchos de ellos habían compartido gran tiempo con Jesús. Esos 3 años de ministerio de Jesucristo, muchos de ellos lo compartieron junto a Él. Y ahora tenían que vivir tal vez la tristeza y la soledad de su muerte. Pero llega un momento gratificante para ellos, y es que pueden volver a disfrutar de la presencia de Jesucristo. Vamos a ver que tal vez nosotros muchas veces hemos compartido mucho tiempo con Jesús, hemos estado mucho tiempo tal vez en la iglesia, decimos, no, que ya llevamos años siendo cristianos, 10, 20 años, o la edad que tú tengas siendo cristiano. Algunos incluso han nacido en cuna cristiana, pero que tristemente jamás han podido disfrutar de la presencia de Dios, jamás han podido disfrutar de esa cercanía con Jesucristo. Vamos a ver entonces cómo pasar ese tiempo de calidad con Jesús. No solamente el hecho de pertenecer a una iglesia, como decimos, no solamente el hecho de tal vez leer la Biblia de vez en cuando, o de cantar una alabanza de vez en cuando, sino que de verdad sea algo bonito y un tiempo de calidad con Jesús. Veamos ahí en Lucas 24, el versículo 1. Muy temprano, el domingo en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Llevaban las especies aromáticas que habían preparado. ¿Quiénes fueron las primeras en ir al sepulcro ese domingo? Fueron las mujeres. Ni siquiera los 12 discípulos. Se supone que aquellos apóstoles o aquellos 12 eran los más cercanos a Jesús. Pero las que fueron en búsqueda de Jesús fueron aquellas mujeres. Y dice que fueron muy temprano en la mañana. Ellas querían realmente iniciar un día junto con Jesús, aunque Él estuviese muerto. Miren que ellas querían pasar el tiempo con Jesús, aunque fuera con ese cuerpo tal vez sin vida. Porque hasta ese momento ellas no creían o tampoco sabían que Jesús resucitaría. Pero ellas, aunque fuera el cuerpo sin vida, querían estar con Jesús. Y por eso fueron a buscarlo en la mañana. Y es lo que Dios nos dice. Muchas veces nosotros decimos, no, es que llevamos muchos años siendo cristianos, mucho tiempo tal vez asistiendo a la congregación. Pero dice Dios, ¿cuándo realmente has buscado a Jesús en ese primer momento? En ese primer momento de tu vida, en ese primer momento del día, en ese primer momento, antes de hacer tal vez algún negocio o antes de hacer cualquier cosa. Dios nos dice que deberíamos buscarlo en ese primer momento. Que lo que nosotros hagamos en las mañanas, antes de hacer cualquier otro quehacer diario, antes de realizar tal vez nuestra rutina personal o laboral o lo que sea, que busquemos y le demos a Dios ese primer lugar. Las mujeres iban a buscar a Jesús. Y miren que ellas iban a buscarlo no por un milagro, porque Jesús para ellas estaba muerto. ¿Quién les iba a hacer un milagro a ellas? Ellas no iban en busca de un milagro. Ellas no iban en ese momento en busca de sanidad. Ellas no iban en ese momento a pedirle cosas o a exigirle cosas. Porque si creían que estaba muerto, para ellas nadie podría hacer ese milagro. Ellas simplemente iban porque tenían esa necesidad de estar con Jesús. Tenían ese anhelo de estar con Jesús, aunque Él estuviese muerto. Y hoy Dios nos dice, nosotros que tenemos ese privilegio de tener a un Dios vivo, a un Jesucristo que ya resucitó, muchas veces lo buscamos, pero solamente por ese milagro, solamente lo buscamos exigiendo cosas, solamente lo
pero no porque realmente queramos pasar ese tiempo con Jesús. Veamos qué nos dice Mateo 28, versículos del 8 al 10. Mateo 28, versículos del 8 al 10. Entonces las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro. Estaban asustadas pero llenas de alegría. Corrieron para contarles todo esto a los seguidores de Jesús. De repente Jesús se encontró con ellas y las saludó. Ellas se acercaron a él, le abrazaron los pies y le adoraron. Jesús les dijo: no tengan miedo, vayan y díganles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que me verán allá. ¿Cuál fue la recompensa de estas mujeres de tener esa necesidad de Jesús? ¿Cuál fue la recompensa para ellas? Que de verdad se encontraron con la presencia de Jesús, que de verdad pudieron ver a ese Jesús resucitado, tuvieron ese privilegio de ser las primeras. Ni siquiera aquellos discípulos más cercanos, ni siquiera Juan, que era el que representaba la cabeza en el regazo de Jesús, ni siquiera Pedro, que era el que capaz de cortar incluso la oreja de un centurión. Ninguno de ellos tuvo ese privilegio, sino solamente aquellas personas que dedicaron ese tiempo a buscar a Jesús de una manera apresurada, aquellas personas que decidieron buscar a Jesús en primer lugar. Veamos que nos dice también Job 8, versículo 5. Si buscaras a Dios diligentemente, si le suplicaras misericordia al Todopoderoso, y fueras intachable e íntegro, entonces Él velaría por ti. Él restauraría tu hogar con justicia, con la justicia que mereces. Miren lo que Dios nos dice. Dice Dios, si buscamos a Dios en primer lugar, en la otra versión dice, si tú buscas a Dios en la mañana, tu postrer estado será mucho mejor que el primero. ¿Qué nos dice Dios? Dios nos dice, si pasamos ese tiempo con Jesús, si lo buscamos de verdad, de corazón, si lo buscamos en las mañanas, sin necesidad de pedirlo, sin necesidad de exigirlo, porque Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo que anhelamos. Dice, si lo buscamos simplemente por amor, nuestro postrer estado será mucho mejor. Nuestra vida será mucho mejor que la que hemos tenido hasta ahora. Nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros buscamos a Jesús pretendiendo tener esa vida mejor. O sea, nosotros buscamos a Jesús exigiéndole y anhelando ese milagro, pidiéndole cosas, pero nos olvidamos de Él, que es el hacedor de milagros. Y nos convertimos a veces como en esos hijos malcriados, donde solamente buscamos a nuestro papá para pedirle cosas. Entonces, papá, necesito dinero, papá, necesito un celular, papá, necesito ropa, papá esto, papá lo otro. Pero jamás se acerca al papá para decirle, papá, te amo, a darle un abrazo, a saludarlo. Es más, ni siquiera le pide la bendición ni nada por el estilo, simplemente le exige. Y así muchas veces somos nosotros con Dios, le exigimos, le pedimos y no pasamos ese tiempo con Él. Llevamos años siendo cristianos, llevamos años congregándonos, pero no pasando tiempo con Jesús, sino pasando tiempo en hacer nuestras peticiones, en reclamarle las cosas que necesitamos. Entonces Dios nos dice que cuando pasamos ese tiempo con Él, podemos disfrutar de su presencia, podemos tener ese privilegio de disfrutar con Él, como lo hicieron las mujeres. Ellas llegaron de primeras y fueron las primeras en poder ver que Él había resucitado. Entonces Dios abre también nuestra mente, abre nuestro entendimiento y nos permite creer en lo imposible, nos permite creer que Él es un Dios de lo imposible. Veamos ahí en Lucas 24, versículos 11 y 12.
versículo 10 vamos a leer. Estas mujeres eran María Magdalena, Juana, María la mamá de Santiago y otras más. Cuando les contaron a los apóstoles lo que había pasado, no les creyeron, porque les pareció que era un disparate. Y en el versículo 12 dice, sin embargo, Pedro se levantó y corrió hacia el sepulcro. Se agachó para ver adentro, pero solo vio la tela con la que habían envuelto el cuerpo y luego se fue preguntando, ¿qué había pasado? Jesucristo ya les había anunciado a sus discípulos lo que pasaría, pero cuando las mujeres llegan a contarles, ellos no les creen. Ellos dicen, no, es que están locas, no, es que es un disparate, ¿cómo puede ser posible? Recordemos que ellos llevaban con Jesús muchos años. Ellos habían visto de Jesús esos milagros palpables, ellos habían visto cómo Jesús sanaba ciegos, cómo Jesús levantaba paralíticos, cómo Jesús hacía multiplicación de comida. Ellos habían vivido todas esas cosas, pero aún así les parecía un disparate que Él pudiese resucitar. Aún así, aún viviendo todas aquellas cosas con Jesucristo y viendo con sus propios ojos todo lo que Jesús hizo, ellos no creían. A ellos se les dificultaba creer. Entonces vemos que aunque pasaron mucho tiempo con Jesús, podríamos decir, aunque llevaban mucho tiempo en la iglesia, nunca creyeron en ese Dios de lo imposible. Vieron los milagros, pero creían después de que habían visto. Ellos realmente no tenían una fe grande, porque ellos sabían que Jesús hacía milagros, pero porque los habían visto. Y ahora que no lo vieron, entonces sí les parecía una locura. Ahora que alguien les decía, miren lo que Dios hizo, no, están locas. Y sucede eso con nosotros a veces. Llega alguien a decirnos, mire, es que Dios hizo estas maravillas en mi vida, mire el milagro que Dios hizo. Y uno como que, pero será, sí será. Alguien dice, no, es que Dios me sanó a mí de un cáncer. Pero será, no, seguramente estaba mal el médico, fue el que se equivocó. Alguien dice, mire, es que Dios hizo este milagro en mi vida. Y uno como, no, así no es. Nos cuesta creer en el Dios de lo imposible. Nos cuesta creer en que Él puede obrar de manera sobrenatural. Aunque hayamos pasado mucho tiempo y aunque hayamos visto incluso esos milagros, seguimos sin creerlos. Veamos qué nos dice Lucas 18, el versículo 27. Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios nos está hoy en esta mañana recordando aquellas cosas que ya nos las ha dicho con anterioridad, que tal vez nosotros, por los años que llevemos siendo cristianos o el tiempo que sea, podríamos decir, sí, eso ya lo hemos escuchado. Hemos escuchado decir eso, pero para muchos es solamente una frase. Y realmente nos cuesta creer que Dios puede actuar en lo imposible. Los discípulos llevaban mucho tiempo con Jesús. Los discípulos habían visto los milagros de Jesús y les parecía un disparate, les parecía una locura que realmente Él hubiese resucitado. Vemos que el único que medio como que al menos fue a comprobarlo fue Pedro. Nos dice ahí en el versículo 12 de Lucas 24, sin embargo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se agachó para ver adentro, pero solo vio la tela con la que habían envuelto el cuerpo. Luego se fue preguntándose qué había pasado. Al menos Pedro le entró como la duda, ¿cierto? Al menos él dice, a ver, voy a ver qué pasó. Después igual llega como desorientado, diciendo, ¿qué será que pasó? Pero tampoco cree. Entonces mire que muchas veces, por más cercanos o por más que digamos estar más cerca de Dios, nos cuesta creerle, nos cuesta saber que Él es un Dios de lo imposible. Y aunque ya nos lo ha dicho anteriormente y hoy nos lo vuelve a recordar, ese Dios es un Dios de lo imposible. Aquellas cosas que nosotros tal vez nuestro entendimiento no puede abarcar, aquellas cosas que decimos, no, es que yo no lo creo. Dios nos dice, ese soy yo, un Dios
de lo imposible. Si alguien llega a contarnos algo, si alguien llega a decir, mire, Dios me sanó, si alguien llega a decir, Dios hizo esta obra en mí, no lo pongamos en duda, porque Dios actúa de diferentes maneras. Veamos qué nos dice versículos 13 y 15 de Lucas 24. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que queda a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Dice que ellos iban caminando y Jesús se acercó, pero para ellos no les fue permitido reconocerlo. Veamos qué dice ahí en el versículo 29. Ellos le rogaron con insistencia, quédate con nosotros, porque ya está atardeciendo y ya es casi de noche. Jesús entró y se quedó con ellos. Estas dos personas iban caminando con Jesús, iban hablando con Jesús todo el día, por eso ellos le dicen al final, quédate, ya es tarde, ya es todo el día hablando con él, y ellos no lo reconocieron. Dice que no les fue permitido reconocerlo, que ellos simplemente, para ellos era alguien más, que hablaba muy bien, porque si leemos todo el pasaje, nos dice que ellos iban maravillados de lo que escuchaban de Jesús. Ellos se asombraban de lo que él les decía, pero no lo conocían, no sabían quién era. Y a veces pasa eso, nosotros nos maravillamos de escuchar que alguien menciona un milagro, nos maravillamos de pronto de escuchar que alguien dice algo, pero nosotros no creemos o no hemos conocido aún a ese Dios de milagros. Mire que yo me ponía a pensar, estos dos hombres caminando con Jesús todo el tiempo, ellos iban y no lo reconocieron. ¿Cuándo lo reconocieron? En el versículo del 30 al 31. Cuando estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. En ese preciso instante les fue permitido reconocerlo, pero él desapareció. Dice que ellos reconocieron a Jesús cuando él ya partió el pan. Ah, sí, cuando les dio de comer. Ah, cuando les dio el milagro. Ah, cuando hizo esa sanidad. Ah, ahí está Jesús. Pero mire que qué triste, que cuando ellos lo reconocieron, él ya desapareció. Que cuando ellos dijeron, ah, es Jesús, porque por su forma de partir el pan, ahí él ya desapareció. Ya no pudieron compartir más tiempo. Y mientras el tiempo anterior, digamos, fue un tiempo perdido para ellos en el sentido que no pudieron valorar la presencia de Jesús. En nuestra vida, muchas veces, como decimos, llevamos años en la iglesia, pero no hemos conocido a ese Jesús. Llevamos caminando con él todo el tiempo, nos hablan de sus maravillas, nos comparten de sus maravillas, y decimos, ah, sí, qué bonito. Pero cuando vemos esa necesidad, cuando vemos que me sané, ay, sí es Jesús. Pero ¿qué pasa entonces mientras estaba en esa enfermedad? Mientras estaba en medio de esa enfermedad, no he podido disfrutar de ese tiempo con Jesús. Veamos qué nos dice el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, ahí está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciarían todas las naciones, que cambien y se vuelvan a Dios para el perdón de los pecados. Empiece desde Jerusalén. Ahí, una vez más, Jesucristo se aparece ante ellos y es ahí cuando ya les dice, esto no debería ser nuevo. O sea, no deberían asombrarse, dice él, si eso ya estaba escrito. Desde antes, desde el tiempo de la ley, se decía que el Mesías tenía que resucitar. ¿Por qué se asombran? Eso es lo que Jesucristo dice. ¿Por qué se asombran de que haya resucitado si ya estaba escrito? ¿Por qué se asombran de que haya algo imposible si anteriormente ha mostrado que es un Dios de lo imposible? ¿Por qué se asombran que tal vez haya un milagro en su vida cuando Dios en muchas ocasiones lo ha prometido?
¿De qué se asombran? De que alguien llegue y manifieste y dé gloria a Dios por algo que pasó. Si Dios sabe y nos ha demostrado que es capaz de hacer eso y muchas cosas más. Entonces Dios dice, no se asombre, soy un Dios de lo imposible, soy un Dios que ha caminado contigo toda tu vida, pero que tristemente no me has conocido. Soy un Dios que estaba ahí siempre, hablándote, diciéndote las cosas, pero nunca me has puesto atención. Solamente cuando te doy el pan, ahí sí es Dios. Solamente cuando te doy dinero, ahí sí es Dios. Solamente cuando sano tu enfermedad, ahí sí es Dios. Y eso es lo que dice él. Hemos caminado mucho tiempo con Él, pero hemos desaprovechado esos momentos hermosos y maravillosos con Él. Y cuando Él nos da ese milagro, cuando Él suple esa necesidad, dice ahí, para esos hombres Él desapareció. Y en nuestra vida nosotros también. Él nos da el milagro y ya, y se desaparece, no porque Él quiera desaparecerse de nuestra vida, sino porque nosotros lo desaparecemos. Todo el tiempo exigiéndole o pidiéndole un milagro, y cuando lo vemos realidad, entonces ya nos olvidamos de Él. Entonces, para Él, en ese momento a ellos desapareció, pero para nosotros nos encargamos de desaparecer. Entonces dice Jesús, ese tiempo con Él es más que un tiempo para satisfacer nuestra necesidad. Ese tiempo con Él es más que un tiempo para ver milagros. Es un tiempo en el que podemos aprender. Es un tiempo en el que podemos disfrutar su presencia, gozarnos en Él, sentir esa alegría, sentir ese gozo. Veamos ya para finalizar versículos 48 y 49. Pues ustedes son testigos de todo. Ahora les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Pero quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder del cielo. Dice Jesucristo, ustedes ya llevan mucho tiempo conmigo, han sido testigos. Ese tiempo que hemos pasado ha servido para que ustedes me conozcan, para que ustedes vean mis maravillas. Dice Jesús, ese tiempo que he estado en medio de la congregación, ese tiempo que he estado en medio de tu familia, ese tiempo que he estado contigo, ha sido más que para satisfacer tus necesidades, para poder hacerte entender cuál es la gracia. Bueno, ahora que tú conoces eso, ahora que hemos visto, dice Él, vayan y hablen. Que otras personas también puedan venir y compartir ese tiempo conmigo. Que no solamente hablemos de necesidades, sino que podamos ver ese Dios cuán grande y cuán maravilloso es. Hoy en este día de ayuno nosotros siempre decimos, mucha gente ayuna pidiéndole algo a Dios. Es que yo ayuno porque estoy enfermo, yo ayuno porque necesito trabajo, yo ayuno porque necesito restaurar mi hogar. Dios nos dice hoy no, ese tiempo es para disfrutar con Él. Las necesidades son cosas totalmente aparte. Su palabra nos dice, si buscamos primero el reino de Dios, las demás cosas serán añadidas. Y si nosotros disfrutamos este tiempo con Jesús, podremos aprender a conocerlo, podremos saber quién es ese Dios, podremos amarlo y podemos llenarnos de ese gozo y de esa felicidad que Él nos ofrece. En el versículo 52 dice, entonces los seguidores lo adoraron y luego regresaron muy felices a Jerusalén. Y estaban en el área del templo alabando continuamente a Dios. Si nosotros pasamos ese tiempo con Jesús, si nosotros pasamos ese tiempo de calidad con Dios, podremos recibir ese gozo y esa felicidad. Dice, mire, ellos después de reconocerlo, se pusieron felices. Ellos después de reconocerlo, se llenaron de gozo. Y se quedaron en el templo, no para pedir. No dice se quedaron en el templo pidiendo. No dice fueron al ayuno solo para pedir. Dice se quedaron en el templo alabando y adorando a Dios. Y eso es lo que Dios nos dice en este día maravilloso. Hoy es un día de ayuno, no para pedir. Hoy estamos aquí, no para exigir, simplemente para decirle a Dios cuán grande y cuán maravilloso es. Simplemente para decirle a Dios gracias. Gracias por todas las cosas que hemos recibido. Gracias por todas esas maravillas
que Dios me ha permitido disfrutar. Alguien puede decir, pero estoy pasando necesidad. Alguien puede decir, pero estoy enfermo. Sí, gracias aún por eso. Porque si estás enfermo, dale gracias, no te has muerto. Alguien puede decir, ay, pero es que no he tenido para comer. Bueno, dale gracias a Dios, porque aunque no hayas comido, estás aún de pie y no te has desmayado. Alguien puede decir, ay, pero es que yo no tengo trabajo. Dale gracias a Dios, porque el hecho de no tener en este momento el trabajo te permite estar aquí. Porque tal vez si estuviese trabajando no podría disfrutar de la presencia de Dios. Vemos que todas las cosas que suceden para los hijos de Dios son para Dios. Y Dios simplemente quiere que entendamos que Él es más grande que los milagros. No al revés, como muchos de nosotros creemos. Porque creemos que son importantes los milagros y las peticiones. Y Dios nos dice no. Dios sabe que esas cosas las necesitamos. Su palabra nos dice que aún nuestros cabellos están contados. Y Él sabe todo lo que nosotros necesitamos. Y que nos lo da conforme a nuestra conveniencia. Pero simplemente quiere que como hijos lo busquemos para amarlo, para adorarle, para decirle, Padre, te amamos, Padre, gracias. Como saludaríamos tal vez realmente a nuestro Padre en la vida real. Pero tristemente nosotros creemos que simplemente el ser hijo es tener derecho a exigir. Ser hijo es tener derecho a pedirle al papá. Pero hoy Dios nos demuestra que es más que eso. Ser hijo también es dar. Ser hijo también es ofrecer. Ser hijo también es ayudar. Ser hijo también es servir. Y eso estamos hoy en este día. Amando, adorando a Dios, sirviendo en su templo y diciéndole a Él, gracias Padre amado, gracias mi Señor. Hoy estamos aquí para decirte que te amamos. Hoy estamos aquí para decirte cuán grande y maravilloso eres tú. Amén. Amén. Los invito, mis hermanos, entonces para que nos pongamos de pie. Vamos a hacer ese agradecimiento hacia nuestro Dios. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey Celestial, te damos gracias, Señor, porque arrancamos este momento de ayuno maravilloso, Señor, entendiendo la importancia de estar contigo, entendiendo la importancia de compartir ese tiempo contigo, Señor. Tú eres un Dios de lo sobrenatural, un Dios de lo imposible, Señor. Tú te manifiestas con poder en cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí, te pedimos, oh Dios, no te pedimos nada, simplemente te decimos que eres santo y maravilloso. Simplemente te presentamos a ti, oh Dios, nuestra ofrenda, Señor. Hoy simplemente te presentamos a ti nuestra vida entera, Señor, como este sacrificio, amado Padre Celestial. Toma nuestro corazón, Señor, para que tú lo restaures. Toma nuestro corazón, Señor, para que en él solo se albergue tu presencia, bendito Padre. Gracias, oh Dios del cielo, porque hoy tú nos permites entender que no importa cuánto tiempo llevemos contigo, Señor, si tal vez nunca te hemos reconocido, permítenos reconocerte, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, Señor, para poder ver quién eres, oh Dios, para poder entender lo que te gusta, lo que te agrada, para poder ser esos hijos que no solo piden, sino que también dan a su Padre ese amor, que también dan ese servicio. Dios del cielo, manifiéstate con poder y desciende en gran manera, Señor, y que este día, Señor, tu presencia sea descendiendo en cada uno de nosotros y en cada rincón de este lugar. Gracias infinitas te damos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.